imagina subir a un ring, darlo todo, y no volver a bajar? Eso fue exactamente lo que les pasó a los boxeadores de esta historia. Guerreros de verdad, valientes, hombres que se entrenaron durante años, pero que jamás imaginaron que esa pelea sería la última. Kim Duk-ko tenía 23 años. Había nacido en Corea del Sur. Su infancia fue dura, pobreza, hambre, trabajo desde niño. Pero encontró una salida en el boxeo. Peleó, ganó, avanzó. Hasta que en 1982 consiguió su gran oportunidad, una pelea por el título mundial contra Ray Boom Boom Mancini, en Las Vegas. Kim no hablaba inglés, no conocía a nadie, pero venía a ganar. Desde el primer asalto, fue una guerra. Mancini era más técnico, pero Kim tenía el corazón de un toro. Avanzaba, recibía golpes, pero no dejaba de lanzar. El público estaba de pie. En los rounds intermedios, los dos ya estaban marcados, cortados, con los ojos hinchados. Era una pelea brutal. Round 12. El cansancio se notaba. Kim respiraba por la boca. Sus piernas temblaban, pero no se rendía. En el 13, Mancini conectó un derechazo limpio al rostro. Kim retrocedió. Se tambaleó, pero siguió. Luego vino el 14, el round final. Mancini lo presionó, lo acorraló y soltó una ráfaga de golpes. Kim cayó. El árbitro detuvo la pelea. Todos pensaron que solo estaba noqueado, pero no era un KO normal. Kim ya no respondía. No abría los ojos. Lo sacaron del ring en camilla. Fue directo al hospital. Tenía una hemorragia cerebral masiva. Le hicieron cirugía, pero ya era tarde. Kim nunca volvió a despertar. 4 días después, su corazón se detuvo. Su madre, al enterarse, se quitó la vida. El árbitro, meses después, también se suicidó. La tragedia fue tan grande que el boxeo tuvo que cambiar. Las peleas ya no serían de 15 rounds, sino de 12. Kim perdió su vida, pero su historia salvó a muchos que vinieron después. Jimmy Doyle tenía solo 22 años. Era joven, fuerte, rápido. Había crecido en Los Ángeles, en medio de la pobreza, pero con un sueño: ser campeón mundial. El 24 de junio de 1947, se enfrentó a Sugar Ray Robinson, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Esa noche, todo cambió. Un día antes de la pelea, Robinson tuvo un sueño. Dijo que soñó que mataba a Doyle en el ring. Se despertó sudando, asustado. Quería cancelar la pelea, pero la comisión de boxeo lo obligó a seguir. Le dijeron que solo era una pesadilla. La pelea empezó. Doyle era valiente, pero Robinson era demasiado rápido, demasiado preciso. Le conectaba golpes por todos lados. Aún así, Doyle seguía, round tras round, sin rendirse, hasta que llegó el 8. Robinson lanzó una derecha perfecta. Doyle cayó. No se movió. El árbitro empezó la cuenta. Nadie respiraba. Doyle seguía en el piso. No era solo un knockout. Era algo más grave. Lo llevaron al hospital, pero los doctores no pudieron hacer nada. Había recibido demasiado daño. Esa misma noche, su vida se apagó. Robinson quedó destruido. Lloró, se culpó. Luego donó todas las ganancias de sus siguientes peleas a la madre de Doyle. Pero el recuerdo nunca lo dejó en paz. Y lo que acabas de ver, no es nada. Las próximas historias no solo cambiaron carreras, cambiaron las reglas del boxeo en todo el mundo. Hay combates tan salvajes, tan malditos, que hasta hoy están prohibidos de transmitirse completos. Y sí, hubo campeones que pelearon hasta el último round, sin saber que nunca más volverían a ver a su familia. Así que si este contenido ya te está dejando con la piel de gallina, suscríbete ahora mismo para no perderte lo que viene. Dale like si el boxeo también te impacta más allá del ring. Comenta abajo cuál historia te está sorprendiendo más. Quédate hasta el final, porque vamos a hablar de un combate que terminó con 3 personas muertas, y de un campeón latinoamericano que vio su vida apagarse en segundos, frente a miles de personas en vivo. 3 personas. Un solo combate. Una tragedia que hizo que el boxeo cambiara para siempre. Y no es una metáfora. Literalmente, 3 vidas se apagaron por una sola pelea. La del campeón coreano Kim Duk-ko. Y todo lo que vino después. Kim ya lo conoces. Subió al ring contra Ray Boom Boom Mancini y no volvió a bajar con vida. Pero lo que no te conté en detalle es lo que pasó después de su muerte. El primero fue Kim. Cayó tras 14 rounds brutales. Nunca despertó. 4 días más tarde, su cuerpo no resistió. Pero ahí no terminó la tragedia. Su madre, devastada al enterarse,
se quitó la vida. Dijo en su última nota que no podía vivir en un mundo sin su hijo. La familia intentó detenerla. No lo lograron. Unos meses después, el árbitro de la pelea, Richard Green, también cayó en depresión. No pudo soportar la culpa. Decía que si hubiera detenido la pelea antes, Kim habría vivido. Lo repitió muchas veces, hasta que se encerró en su casa y se disparó en la cabeza. Kim murió en el ring. Su madre, por el dolor. El árbitro, por la culpa. 3 vidas. Un combate. Una tragedia que obligó a la Comisión Atlética a cambiar las reglas del boxeo. Las peleas ya no serían de 15 rounds, sino de 12. Ahora vamos a la segunda promesa. El campeón latinoamericano que vio su vida apagarse en segundos, frente a miles de personas en vivo. Carlos Barreto, venezolano. Campeón nacional. Peso super gallo. Técnicamente pulido, rápido de piernas, con combinaciones precisas. Tenía futuro. Había sido olímpico, y su país lo veía como el próximo gran nombre del boxeo. Era carismático, joven, sonreía en los pesajes, firmaba autógrafos. Nadie imaginaba que su final sería tan brutal. El 14 de octubre del año 1999, en un evento en California, se enfrentó a José Luis Balbuena, también venezolano. El combate fue intenso, muy físico, pero Barreto no era el mismo desde el segundo asalto. Recibía castigo, muchos golpes a la cabeza, pero seguía. Aguantó los 10 rounds. Nunca cayó, nunca se rindió. El árbitro nunca vio señales de que debía detener la pelea. Al final, perdió por decisión. Bajó del ring por su cuenta. Parecía bien, pero en el vestuario, Barreto se desplomó. El cuerpo se le paralizó. Convulsiones. Su equipo gritó por ayuda. Llegó el personal médico. Lo trasladaron de emergencia al hospital. Tenía una hemorragia cerebral severa. 2 días después, el 16 de octubre, Carlos Barreto fue declarado muerto. Tenía solo 24 años. Miles lo vieron pelear en vivo. Su familia lo vio por televisión. Creían que estaba bien, que era solo otra derrota, pero no lo fue. Fue su última pelea. Venezuela entera entró en shock. Las noticias lo cubrieron por días. Muchos pidieron que se revisaran las condiciones de seguridad para los peleadores latinoamericanos en Estados Unidos. Barreto no era el primero, y lamentablemente, tampoco sería el último. Johnny Oven. Le decían el esqueleto asesino. Y no por ser violento, sino porque era tan delgado, tan flaco, que parecía imposible que fuera boxeador. Tenía el cuerpo de un niño, pero el corazón de un león. Nació en Gales, en un pequeño pueblo minero. Desde joven, entrenaba sin descanso. No tenía músculos marcados. No tenía físico de campeón. Pero tenía algo más, coraje. El tipo de coraje que no se enseña, que solo se trae. Subió como profesional sin hacer mucho ruido. Empezó a ganar. Una, otra más. Poco a poco se fue convirtiendo en el orgullo galés. Y en 1980, llegó su gran oportunidad, pelear por el título mundial de peso gallo ante Lupe Pintor, el campeón mexicano. La pelea fue en Los Ángeles. El público mexicano apoyaba a Pintor. Pero Johnny Oven se ganó el respeto desde el primer round. Nunca retrocedía. Aguantaba todo. Era como si el dolor no lo afectara. Lupe Pintor lo conectaba con golpes duros. Gancho, cruzado, directo. Y Johnny seguía. Hasta el round 12. Pintor soltó una derecha fulminante al rostro. Johnny cayó. De inmediato, se supo que no era un KO común. No se movía. El árbitro hizo la cuenta, pero el público ya estaba en silencio. Algo estaba mal. Lo sacaron en camilla. Su cuerpo estaba rígido. La mirada perdida. Fue directo al hospital. Entró en coma. Nunca despertó. Murió 5 semanas después. Tenía solo 24 años. Lupe Pintor, su rival, quedó destruido. Dijo que sintió como si hubiera matado a un hermano. Lo visitó en el hospital. Lloró junto a su familia. Lo acompañó hasta el funeral. La tragedia los unió para siempre. Después de eso, Pintor ya no fue el mismo. Ganó peleas, sí, pero con otro ritmo, con otra mirada. Ya no era el campeón orgulloso. Era un hombre con una herida que no cerró nunca. Johnny Oven fue enterrado en Gales. Todo el pueblo lo acompañó. Se construyó una estatua en su honor. Hoy, su historia es parte del boxeo británico, pero también del mexicano, porque Lupe Pintor nunca dejó que se olvidara. Ahora hablemos de mexicano que se murió en el ring. Uno que iba para campeón. Uno que nunca dejó de ir hacia adelante, como dicen los comentarios.
como boxean los mexicanos. Alejandro La Cobra González. Nacido en Guadalajara. Estilo mexicano puro. Aguerrido. Avanzaba sin miedo. Golpeaba fuerte al cuerpo. Tenía corazón de acero. En 1995, con solo 22 años, se convirtió en campeón mundial peso pluma tras noquear a Kevin Kelley en Las Vegas. Fue una sorpresa. Nadie esperaba que ese joven con cara de niño destronara a un campeón tan fuerte. Pero lo hizo. Y con estilo. La Cobra se ganó el respeto del mundo del boxeo. Defendió su título varias veces. Siempre con peleas duras, peleas de las que dejan huellas. Años más tarde, perdió el título. Como muchos. Siguió peleando. Subía, bajaba de peso. Cambiaba de promotores. Aceptaba combates peligrosos por poco dinero. Pero seguía soñando con volver a la cima. En una de esas peleas, recibió demasiado castigo. No cayó, pero su cuerpo dijo basta. Días después, empezó a sentir dolor de cabeza. Mareos. Fue al hospital. Diagnóstico: daño cerebral acumulado. Los doctores le dijeron que no podía volver a subir a un ring. Pero él no escuchó. Quería seguir. Quería volver a ser campeón. En 2014 intentó programar una pelea más. Pero ya no se lo permitieron. Un año después, fue asesinado a tiros mientras manejaba en su auto. Tenía 39 años. Las investigaciones apuntaron a un ajuste de cuentas, pero nadie entendió por qué. Él no tenía enemigos conocidos. Su muerte dejó más preguntas que respuestas. Su historia no es solo la de un boxeador que murió. Es la de un hombre al que el boxeo dejó sin camino, sin apoyo, sin salida, y al final, sin vida. Y esto sigue. Aún quedan nombres que ni tú ni yo hemos podido olvidar. Quedan peleas donde el público aplaudía, mientras un boxeador moría sin saberlo. Y casos donde los rivales terminaron con traumas tan profundos que nunca más volvieron a pelear. Betabean Scotland. Sí, Betabean. Como el compositor. Pero este hombre no hacía música. Hacía peleas. Nació en Nueva York, creció en los barrios duros. Pero no cayó en las calles. Se metió al gimnasio. Se puso los guantes. Y encontró su lugar. Era técnico, disciplinado. Nunca fue una superestrella, pero sí uno de esos guerreros que aceptan cualquier reto. El 26 de junio del año 2001, aceptó una pelea con apenas unos días de aviso. No estaba preparado, pero necesitaba el dinero. Subió al ring ante George Kali Jones, un rival fuerte, más grande, más entrenado. Desde el primer round, Jones fue al frente. Golpeó a Scotland sin pausa. Betabean se defendía, pero no tenía respuesta. Lo golpeaban una y otra vez, directo al rostro. El comentarista de ESPN, que transmitía la pelea en vivo, lo dijo claro. El árbitro debería detener esto. Pero no lo hizo. Scotland aguantó. Como siempre. Como buen guerrero. Round tras round, seguía. Pero el daño era evidente. En el round 10, Jones conectó una derecha durísima. Scotland cayó. No se movió. Los médicos corrieron. El público se quedó en silencio. Lo sacaron en camilla. Lo llevaron al hospital. Pero la historia ya la conoces. 5 días después, fue declarado muerto. Tenía 26 años. Su esposa estaba embarazada. Iban a tener su primer hijo. El árbitro, Artur Mercante Jr., declaró más tarde que no podía dormir. Dijo que fue su peor noche. Que si pudiera volver el tiempo atrás, detendría la pelea en el 5º asalto. George Kali Jones, su rival, nunca volvió a ser el mismo. Perdió la pasión. Se retiró poco después. Y admitió que, aunque no fue su culpa, sentía que algo dentro de él se rompió ese día. Daniel Aguillón, mexicano, joven, tenía 24 años. Su apodo era El Cuate. No era famoso, no era campeón, pero era uno de esos boxeadores que viven para pelear, que aceptan cualquier combate, que no le tienen miedo a nadie. El 17 de octubre de 2008, peleó contra Alejandro Sanabria. Fue una guerra pareja, intercambios duros, ganchos al cuerpo, cruzados al rostro. El público estaba de pie. En el round 12, Sanabria conectó una derecha seca. Aguillón cayó. Su cabeza pegó contra la lona. El árbitro empezó la cuenta, pero ya estaba claro. No había respuesta. Lo llevaron de inmediato al hospital. Estaba en coma. Diagnóstico: daño cerebral irreversible. 5 días después, el 22 de octubre, fue declarado muerto. Su equipo lo había preparado con lo justo. No era un combate millonario. No era una cartelera de lujo.
Era un joven más que peleaba por su lugar en el mundo. Y perdió todo. El Consejo Mundial de Boxeo intervino. Pagaron los gastos médicos y funerarios. Sanabria, el rival, no volvió a pelear durante mucho tiempo. Cayó en depresión. No me prepararon para esto, dijo. Y nadie lo hace. Nadie está preparado para matar a otro ser humano con los puños. Pedro Alcázar, Panamá, campeón mundial supermosca. Lo apodaban el rockero. Tenía 26 años. Era disciplinado, talentoso. En 2002, fue a Las Vegas a defender su título. Perdió. Nada fuera de lo normal. Había recibido golpes, pero se veía bien. Caminó, habló con periodistas, incluso fue a cenar con su equipo. Al día siguiente, salió a pasear por Las Vegas. Compró regalos para su familia. Tomó fotos. Rió. Nadie imaginaba lo que venía. Horas después, en su habitación del hotel, se desmayó. Cayó al suelo. Su entrenador gritó pidiendo ayuda. Llegaron los paramédicos. Lo llevaron al hospital. Ya era tarde. Pedro Alcázar había muerto por una hemorragia cerebral interna que no mostró síntomas el día anterior. Su cuerpo aguantó hasta que ya no pudo más. Su caso sacudió al mundo del boxeo. Fue tan inesperado, tan trágico, que las comisiones de Nevada y varios países cambiaron los protocolos. A partir de ese año, todos los boxeadores que sufren un KO o reciben castigo fuerte son monitoreados durante 48 horas después del combate. Pero para Pedro, esa norma llegó demasiado tarde. Y todavía falta lo más escalofriante. Un boxeador que no cayó al suelo, pero su cerebro colapsó mientras hablaba con la prensa. Y otro que murió con los guantes puestos, mientras todo un estadio cantaba su nombre, sin saber que estaban presenciando su final. Quédate, porque lo que viene ahora es simplemente aterrador. Leavander Johnson, campeón mundial de peso ligero. No era novato. Tenía experiencia, aguante y un corazón de acero. En 2005, defendía su título ante Jesús Chávez, un rival duro, incansable. Fue una pelea salvaje. Chávez atacó sin pausa. Leavander aguantó 11 rounds de castigo, sin caer. El árbitro detuvo la pelea cuando vio que Johnson ya no respondía. Pero nadie imaginaba lo que venía. Leavander caminó hasta su esquina. Salió del ring. Habló con la prensa. Dio entrevistas. Dijo que estaba bien. Minutos después, en el vestuario, colapsó. Fue llevado de urgencia al hospital. Diagnóstico: hemorragia cerebral masiva. Entró en coma. 5 días después, fue declarado muerto. Leavander murió no en el ring, sino después de la pelea, después de las cámaras, después de las preguntas. Cuando parecía que ya estaba todo terminado, el boxeo aún tenía un último golpe guardado. Jo Sam Choi, campeón mundial mini mosca. Corea del Sur. Elegante, técnico, respetado. El 25 de diciembre de 2007 peleó en Seúl frente a miles de fanáticos. Fue una batalla dura, pero Choi la ganó. Dominó los últimos asaltos. Sonó la campana final. Levantó los brazos. Sonrió. Saludó. El estadio coreaba su nombre. Su gente lo ovacionaba. Mientras le quitaban los guantes, habló con su esquina. Dijo que se sentía raro. Salió del ring. Caminó unos metros y se desplomó. Convulsiones. Paro respiratorio. Ambulancia. Cirugía cerebral de emergencia. 4 días en coma. El 3 de enero de 2008, Jo Sam Choi fue declarado muerto. Tenía 35 años. Ganó la pelea, pero el precio fue su vida. Ese estadio nunca olvidó esa noche, porque lo ovacionaban, mientras él ya estaba muriendo por dentro. Y si llegaste hasta aquí, haz algo muy simple, pero muy importante. Suscríbete al canal. Dale like al vídeo, para que más personas entiendan lo que realmente hay detrás del boxeo. Nos vemos en el próximo vídeo.